Antonio Escotado es un hombre que se murió hace un par de años o por ahí, ¿eh? Y ha escrito muchos libros. Desde luego, la gente, desde que ha salido Internet, hay gente que lee muchísimo, 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 ¿no? Porque están todas las bibliotecas o muchas bibliotecas metidas en Internet. Entonces hay gente que... Bueno, pues este será, yo creo, a nivel mundial de 5 los que más ha leído, ¿eh? Porque es que este hombre trabajaba 13 horas diarias y no tenía sábado, ni domingo, ni vacaciones. Era así, ¿eh? Bueno, Antonio Escotado, lo que vamos a hablar ahora es, entre otras cosas, la última obra que ha hecho, que le llevó casi 20 años, es esos 3 libros que veis ahí, que se titulan Los enemigos del comercio, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. El tomo 1 va hasta la Revolución Francesa, que es lo que yo voy a hablar un poco, pues lo voy a sintetizar porque es muy grande. El tomo 2 de la Revolución Francesa a la Revolución Rusa y el tomo 3 de la Revolución Rusa. Pretendía haber hecho una conferencia síntesis de los 3 y es imposible, porque es muchísima materia. Pero en fin, luego además este hombre es tan denso, tan denso, tan denso, que realmente no he tenido más remedio casi que escribirlo, y os lo leo y lo cuento para ser un poco más distraído. Pero es que es muy difícil, si no me pierdo, de lo denso que es. Así lo dice su hijo, que es el que le da publicidad. Una vez que se ha muerto, sigue un hijo dándole publicidad de todos sus libros. Bien, este señor Escotado, en el primer libro, empieza con una máxima de un tal Polibio, que era un historiador griego, que decía: la humanidad no posee regla mejor de conducta que el conocimiento del pasado. Y a esto se le olvida mucho a la gente, Y después se plantea como objetivo principal a la hora de estudiar quiénes han sido los que han dicho por primera vez y luego a lo largo de la historia que la propiedad privada es un robo y el comercio es el instrumento. Y este es el hilo conductor que tiene para contar una historia, porque si os dais cuenta, cualquier historiador, si leéis un libro, pues puede fijarse en el aspecto religioso, en el aspecto militar, en el aspecto económico, en el aspecto político, etc. Pero este se fija en el aspecto económico y sobre todo en ese concepto de quienes han dicho que la propiedad privada es un robo y el comercio es su instrumento. Luego, mientras estudia esto y se plantea esta cuestión, le viene a la cabeza el tema de la esclavitud. Y la estudia también, la esclavitud. Este hombre, cuando se pone a estudiar una cosa, es como si se pone en blanco. Estudia y va cambiando continuamente según lo que va estudiando. Y eso es lo que nos dice que debe hacer todo el mundo. No estudiar para confirmar, sino estudiar para innovar. Eso es lo que él dice. Cuando habla del tema de la esclavitud, dice: según Escotado, en el año 2013, ciertas excavaciones arqueológicas en la pirámide de Keops han demostrado que hubo una huelga en su construcción. Esto, fijaros que se ha encontrado en el año 2013, Y entonces, si hubo una huelga, ¿qué pasó? El emir lo estudió y dijo: pues lleváis razón, os voy a subir el sueldo y voy a cambiar las condiciones del trabajo, Con lo cual quiere decir que los trabajadores que había en la pirámide de Keops eran hombres libres, no eran esclavos, ¿Y por qué hemos cambiado esto? Porque resulta que hubo un tal Heródoto, que era un griego. Ese griego bajó hasta Alejandría, visitó las pirámides, y cuando vio las pirámides dijo: ¡hala! El faraón ha tenido que tener aquí, para construir las pirámides, por lo menos 100.000 esclavos, Y eso es lo que dejó escrito. Y los de Hollywood que han dicho, cuando hacen las películas, nos enseñan estas imágenes, y nos lo hemos creído. Y ahora resulta que la arqueología está descubriendo muchas cosas. Y dice: no, hubo una huelga. Luego si hubo una huelga, eso es mentira. No eran esclavos, Bueno, pero es que hay más. Luego Ciro el Grande, que era un emperador de Persia 550 años antes de Cristo, dejó escrito en un tambor que se llama el tambor de Ciro. Ese tambor está en Londres, porque los ingleses lo encontraron y se lo han llevado a un museo. Pero tienen copias, y los persas, bueno, los iraníes ahora le han regalado a la ONU, y en el hall de la ONU, del edificio de la ONU de Nueva York, hay una copia de ese cilindro. Y en ese cilindro dice que dijo, porque lo dejó escrito Ciro el Grande, las personas serán libres en todas las regiones de mi imperio para moverse, adorar a sus dioses y emplearse mientras no violen los derechos de otros. Prohíbo la esclavitud, y mis gobernadores y subordinados quedan obligados a prohibir la compraventa de hombres y mujeres.
Si Ciro el Grande dio esta orden era porque no estaba de acuerdo con lo que se hacía en algún otro lugar referente al asunto de la esclavitud. Y es que antes los asirios, que fue un imperio anterior, sí que usaban la esclavitud. Luego ya 550 dice, no, eso no me gusta, ¿eh? Luego la esclavitud no va con el ser humano. ¿Podemos caer en eso? Pues no. Según es contado, la esclavitud ha nacido con los asirios, piensa él. Y luego ya siguió con los griegos y los romanos, etc. Bien, la palabra esclavo además la voy a usar muchas veces, pero no procede de esta época, ni mucho menos. Ya veréis que procede mucho más tarde, ¿eh? En Grecia los sudhumanos, que se llamaban así, los llamaban doulos. Y en latín, en los romanos, les llamaban servus. El precio de un sudhumano nunca fue barato, ¿eh? Y venía a costar el equivalente de un automóvil de cierta gama. Por ejemplo, fijaros lo que solían valer. Esto fue un precio que hizo un emperador romano, ¿eh? Dice, 20 monedas de oro al no especializado, el esclavo. 30 monedas al que conocía algún oficio. 50 monedas al que sabía leer y escribir. 60 al que sepa emplearse como médico. Y 70 monedas de oro al que conocía los usos mercantiles. Ya en aquella época, en la época de los romanos, pagaban más al que sabía cuestiones mercantiles, ¿eh? Bueno, Escotado, después de estudiar todo esto, realmente llega a la conclusión de que ha habido dos tipos de sociedades a lo largo de la historia. Una que llama él clerical, militar o sublime, y otra comercial o prosaica, ¿eh? ¿Quiénes son las militar o sublime? Pues dice la espartana, que estaban aquí, y la comercial, por ejemplo, es la de Atenas. Y luego ya también clerical militar la llama a la de Roma. Os voy a comentar un poco estas y lo leo porque es más rápido para que más sintetizar. Esparta era una zona pobre, conquistaba riquezas a los vecinos y despreciaba los conocimientos atenienses. Para los espartianos todo era secreto, ¿eh? Pues ni las leyes las escribían, fíjate, ni las leyes. Acuñaban en hierro. ¿Para qué valen las monedas en hierro? Para nada, ¿eh? Porque las monedas valen si las recibe, si el que se la da las recibe, si no, si la das en hierro, de baja. Su moneda era un dinero absurdo porque era inaceptable para cualquiera. Pero Licurgo, que era uno de los jefes de los espartanos, lo impuso tratando de entorpecer las relaciones comerciales, porque no le gustaban las relaciones comerciales. Ciertos días del mes, los guerreros jóvenes cazaban por deporte a los mesenios. Los mesenios eran mucho más numerosos, otra secta que había allí, cerca de Esparta. Mira, aquí está Mesenia. Y realmente eran los que les alimentaban, los que les daban de comer. ¿Pero por qué? Porque les tenían aterrorizados los espartanos a los mesenios, por ese motivo, ¿eh? Bueno, la capacidad de Esparta, esto es una cosa que se sigue escotando, la capacidad de Esparta para fascinar a todo tipo de populistas autoritarios ulteriores, sobre todo lo que él dice, los comunistas, resulta muy curiosa. Pues es muy interesante. Aristóteles, por ejemplo, decía que los atenienses en guerra libraban bien, pero cuando se convertían en señores se perdían porque no sabían vivir en paz. No sé si habéis visto la película Los 300 espartanos. Es una, ¿eh? ¿La has visto? Bueno, cómo les ponen a los espartanos. Yo no la había visto y la había oído a Escotado hablar de ella. Total, que hace poco en la tele vi que la echaban y dije, oye, la vi, ¿eh? Y entonces me di cuenta que les ponen, el director pues les ha puesto unos héroes, defienden su libertad, tal. Pero voy a comentar, por si le recuerdas, un detalle. Era un tal Leónidas que iba con su guardia personal, 300 espartanos, al estrecho de las, ¿cómo se llamaba? Por aquí estaba, el estrecho de, no me acuerdo, el paso de los Dardanelos o algo así, ese sí. Y entonces iban a parar a los persas que habían venido por allá arriba y querían atacar a Atenas y a Esparta también. Entonces se encuentran con un grupo de más griegos que vienen a ayudarnos. Y dice, ¿dónde vais? Dice Leónidas. Les dice, ¿dónde vais? Dice, hombre, vamos a ayudaros. Y dice, ya verás. Le pregunta a uno, ¿tú qué eres? Dice, pues yo soy carpintero. Vale. Le pregunta a otro, ¿tú qué eres? Dice, yo trabajo con mi padre en la huerta. Dice, ya verás. Pregunta a los espartanos, ¿vosotros qué sois espartanos? Dice, guerreros. Y ya quiere decir que los espartanos solo era la guerra, no hacían nada más que la guerra. Bueno, dormían, los espartanos eran separados de sus madres a los 7 años. Los niños eran sujetos a una pedagogía de intemperie y hambre para hacerles viriles, robando y engañando.
los hombres vivían en el cuartel, que era donde dormían, y para yacer con sus esposas montaban un simulacro de asalto nocturno a su propia casa, seguido de violación. Era un paripé todo lo que hacían los espartanos. Bueno, pero sin embargo la película les pinta como unos héroes. Este hombre dice, bueno, muy bien, pero podemos preguntarnos, ¿y de qué vivían los espartanos? Vivían los espartanos de los mesenios, que les tenían aterrorizados. Vamos ahora a los atenienses, que los atenienses estaban muy cerca, estaban aquí al otro lado. Atenas era rica, vendía vino, aceite, cerámica, y había pocos esclavos, los doulos, que llamaban entonces allí doulos. Solón, que era uno de los jefes de los atenienses, decía: cuando más proporción del trabajo se encargue al doulo, menos cantidad de trabajo habrá para el hombre libre. Y eso le preocupaba muchísimo. Dice, entonces no funciona. O sea que ya este hombre se daba cuenta que no era tan negocio los esclavos. Es ahí donde va Escotado a plantear el tema. Hasta el año 400 a.C., prácticamente todos los hombres de atenienses sabían leer y escribir, aunque la educación nunca recibió fondos públicos. Fijaros en este detalle, sabían leer y escribir todos los hombres. Y todos los hombres y las mujeres, Si se visitan los museos de Atenas y Esparta, se comprueba el escaso valor de los de Esparta. Fue en Atenas cuando algunos dueños de esclavos empezaron a enseñarles un oficio, y esto provoca una competencia desleal contra el ciudadano libre. El número de esclavos empezó a subir y no lo vieron ni Aristóteles ni Sócrates. Esto es lo que dice Escotado. El esclavo no es rentable. ¿Por qué? Porque no tiene interés en producir mejor. La productividad del esclavo es ridícula. Lo que le digan y nada más. Bueno, dice, vamos a ver qué pasa en Roma. Pues estoy sintetizando, porque esto tiene mucho. Ejemplo, dice, es un ejemplo de sociedad clerical militar. Roma, a diferencia de Atenas, os voy a contar una cosa también de Atenas ya. Mirad cómo era Atenas. No sé si os acordáis. Esto es Atenas y estaba amurallado. Y esto era el Pireo. Y esto eran dos murallas, que iban desde Atenas ahí, que tenían unos 5 kilómetros. Cuando perdieron la guerra con los espartanos, se las tiraron. Y entonces ya no pudieron seguir. Os voy a contar otro detalle. Mira, dentro de esta parte de Italia, había también varias ciudades como Atenas, que eran comerciales, que eran ricas, vivían del comercio. Esta Sibaris, no sé si habéis oído hablar de ella. Los de Sibaris, los ricos de Sibaris, tenían la costumbre de que querían dormir siempre en colchones de pétalos de rosas rojas. Un capricho. Y por eso se dice sibaritas a la gente, ¿no? Bueno, pues esta gente era un capricho. ¿Eso es malo? Bueno, esto es lo que se plantea aquí, Escotado. Dice, no, dice, los de Sibaris vivían bien. ¿Cómo acabó Sibaris? Bueno, no me da tiempo a contarlo, pero es largo. Pero acabó luego mal. Bueno, vamos a ver a Roma. Roma, a diferencia de Atenas, no producía bienes para luego venderlos. Esta es una característica importante de Roma. Hizo un ejército muy importante, unas como llamaban, las legiones romanas, y entonces esas legiones romanas pues se desplazaban, y a todas las zonas estas que estaban alrededor de Roma, pues las conquistaban, las saqueaban, se llevaban todo, y se llevaban mucha gente que eran esclavos para venderlos al comercio, que luego tenían un precio, como hemos visto antes, ¿no? En el año 167 a.C., las arcas públicas están llenas, gracias a los botines de guerra y tributos de países sometidos, pero no porque Roma venda productos elaborados por ellos. Eran pioneros en su higiene, esto sí que lo reconoce Escotado, los baños romanos. Tuvieron historiadores extraordinarios y un derecho civil, el Corpus Juris Civilis, que ha durado hasta ahora y que es importante reconocerse. Pero al no ser un imperio fundamentalmente productor de bienes, las clases medias que en él existían eran pequeñas y quedaban aprisionadas entre la numerosa de la aristocracia y la masa de esclavos. O sea, había una gran masa de muy ricos, pero muy pocos de clase media, y muchos esclavos luego. Dice, proverbio árabe romano, decían, tantos esclavos, tantos enemigos. O sea, que los esclavos para ellos eran enemigos. Catón, que era un poeta, decía, el esclavo dedicará al trabajo el tiempo que no está durmiendo. Los esclavos griegos formaban parte de la familia en sentido amplio, sin embargo en Roma formaban parte del establo, estaban mucho más separados. La insurgencia de los esclavos romanos fue muy superior a la de los griegos no se sublevaban los romanos, los esclavos, pero los romanos muchísimo. Las de Espartaco en Sicilia, hubo docenas por lo visto de sublevaciones de los esclavos. Se pensó en hacerles visibles a los esclavos con una vestimenta específica, según recuerda Séneca, aunque esto implicaba recordarles cuán numerosos eran, y se descartó porque eso era temerario, porque entonces iban a ir por la calle y decían, joder, si son todos esclavos, en cualquier momento nos comen. En resumen, para Escotado, la esclavitud mucho más extendida que en Atenas
Y fijaros que en Atenas empezaron al esclavo a enseñarle un oficio. Y dice Escotado, ese fue el error, porque al enseñarle el oficio, el esclavo hace la competencia al hombre libre, le arruina, y al final el hombre libre hasta se vendía como esclavo. Eso pasaba en Roma, ¿eh? Y entonces esta fue una de las razones de que Roma se fue para abajo. Otra institución que colabora en la decadencia del Imperio Romano es la subvención, la nona. La nona, ¿la habéis oído hablar de ella? Bueno, yo tampoco la había oído hablar. Bueno, pues si os metéis en internet es la leche la cantidad de información que hay. La nona es la subvención que inventaron los romanos para dársela a los romanos, no a los esclavos, que esos no tenían derecho a nada, ¿eh? A los romanos que no tenían dinero, ¿eh? ¿Y cómo empezaron? Pues primero les subvencionaban los víveres, pero luego ya el vino y todo así. Con la nona se da el primer paso para convertir el mercado en un economato. Yo siempre, y también lo dice Escotado, he pensado que el economato se inventó en Rusia, con el comunismo, pero no, el economato se inventó en Roma, con la nona. Y la característica fundamental del economato es que las estanterías están vacías, como ocurre hoy día en Cuba, o en Venezuela, o en todos estos países, ¿eh? Bueno, pues al principio era el pan. Bueno, fundamentalmente la nona del Nilo, que estaba aquí, el Nilo les llevaba a Roma. El Nilo era el que producía el trigo para el Imperio Romano. Y había una flota que era la flota de Anona, ¿eh? Bueno, pronto el vino también se subvenciona, y también imponiendo a los cultivadores y vinateros la carga de venderlo casi regalado, con lo cual, ¿qué pasa? Cuando llegaba una carga de vino que venía de la nona, pues entonces los que tenían viñedos pues iban al traste, no podían vender la uva, o sea que se arruinaban y acababan siendo esclavos también. La nona no solo es la mayor amenaza potencial descubierta contra la seguridad jurídica, sino una paradoja. Representa la victoria, según dice Escotado, de la ciudad contra el campo. Bueno, hacia el año 80 a.C., que ya empezaba la nona ahí, había unos 6 millones de ciudadanos y unos 13 millones de esclavos, o sea, casi todo eran esclavos, y así siguió la cosa, ¿eh? Esa proporción aumenta sin pausa gracias a los botines de guerra, y en la capital unas 2.000 personas, casi concebiblemente ricas, viven rodeadas por 1 millón de humildes y misérrimos que no tienen nada y que se mantienen por la nona, porque los que reciben la nona luego alimentan a los esclavos también. 320.000 reciben gratuita, unos 320.000 son romanos y los demás son esclavos, ¿eh? Y los esclavos no tenían. Bueno, luego más adelante Octavio Augusto derrota a Marco Aurelio y Cleopatra, se apodera del enorme tesoro de los faraones, embellece Roma y otras ciudades, y a través de Alejandría llegan los productos del Extremo Oriente y cargamentos enormes de cereal cultivados en el Nilo. Bueno, Augusto se dio cuenta y tomó la drástica decisión de acabar con los distribuidores gratuitos de cereal, pero no pudo. Es decir, cuando ya se ha metido una cosa de este tipo resulta muy difícil y tuvo que volver para atrás. Bueno, total que el tal Augusto, que fue un hombre bueno en el sentido de un estadista, pues se convirtió en una especie de dios y creó el emperador, en la figura del emperador, que era como un dios, ¿eh? Y claro, eso está muy bien, pero como los que vengan detrás de ti, que se van a ser considerados como dioses, como no sean de tu madera buena, pues es un desastre. ¿Y quiénes fueron los que vinieron detrás de él? Pues fijaros, el que le siguió fue un tirano maligno, Tiberio. El siguiente un demente, Calígula. El otro un tullido aterrado por su entorno, Claudio. Y el otro un demente, Nerón. O sea que a veces convertirse, como hizo este hombre, en un dios, pues la preparó, porque los que vinieron detrás eran un desastre. Bueno, pues después vinieron numerosas guerras civiles y las injerencias políticas del ejército, y sobre todo la Guardia Pretoriana, la Guardia Pretoriana asesinaba a los emperadores y pedía, a ver, ¿quién quiere ser emperador para que nos suba al suelo? O sea, como habéis Escotado, la verdad que está tirando por tierra, está desmistificando al Imperio Romano, ¿eh? Bueno, ahí lo dice, porque desde luego el Imperio Romano iba cada vez más para abajo, ¿no? Pero eso estamos hablando de cientos de años, ¿no? Sí, igual pasaban 100, 200, y así, ¿sí? Quienes escapaban Bueno, ¿y luego qué pasaba? Todo esto producía tanto hambre que escapaba la gente de las ciudades, acosadas por hambrunas, insalubridad y delincuencia, y topaban con masas de individuos que sobran en las aldeas y cuya fusión creaba unas hordas que se llamaban las vagadudas. Tampoco habéis oído hablar de ellas, ¿no? Bueno, pues las vagadudas también es una cosa curiosa. Resulta que eran como una plaga de langostas de 100.000 personas que iban por el campo sin nada,
algún jefe tenían siempre por algún lado. Y estos de ahí, la palabra vagos, no sé por qué demonios, porque la palabra vagos con V, pues viene de vagaudas, que es con B. No sé por qué, pero eso es cierto. Bueno, pues estas vagaudas, pues hubo varias, pero ya a lo mejor en el año 200 o 300 de ese orden, ¿eh? Bueno, pues esto de la nona, según él, es otro de los fallos de que le llevó al Imperio Romano a ir hacia abajo. Los esclavos no son productivos, la nona tampoco, y dice también que hay otra razón, que dicha caída fue que los vecinos del imperio, todos los vecinos del imperio, dice, habían sido saqueados ya. Como les habían saqueado, ¿a quién tenían que saquear? Pues a los que estaban más arriba o a los que estaban más abajo, mucho más lejos. Pero ya tienes que ir con un ejército, con una intendencia, que además ya el ejército ya era con paga. Eso era una ruina. Dice, el Imperio Romano llegó hasta donde llegó, pero pues ya no podía ser más, ya no podía vivir, porque no producía productos, ¿eh? Escotado no coincide con los historiadores que culpan al cristianismo por la caída del Imperio Romano. Hay varios que lo dicen. Él dice que la mayor aportación del cristianismo al imperio fue resignación. ¿Por qué? Porque era tan mal como vivían los romanos, había tantas guerras civiles, tantas sublevaciones, tanto desastre, que ¿qué pasó al cristianismo cuando llegó? Dice, no te preocupes si vamos bien o mal, si lo importante es que el fin del mundo viene enseguida y tú, que no tienes nada, te metes y te cuelas en el reino del cielo. Luego, por tanto, resígnate, que no pasa nada. A los esclavos les decía San Pablo eso, no te preocupes que manden en ti, si tú, el que tiene problemas es el otro, el que manda en ti, que es el rico, y ese no va a entrar en el reino de los cielos, el que vas a entrar tú enseguida. Luego el otro estaba tranquilo, y por eso el Cotado dice que no, que el cristianismo no hizo al Imperio Romano, de lo más que aportó fue resignación, así es como lo llama él. Luego, pero para Escotado, la prueba más palpable de cuando alguien va en decadencia es la demografía, ¿eh? Me parece que tengo aquí ahora la demografía. Pues esto es de la nona que hemos hablado. Bueno, esto es para que veáis cómo se preocupaban los romanos para distraer a la gente, eso sí que es cierto, ¿eh? Les daban obras de teatro, bien, estaba bien. Bien, fijaros en la demografía, ¿eh? En el año 270 a.C. había 180.000, 130 a.C. 370, y en la época de Augusto, que es cuando es el esplendor, 1.200.000. Esto es el año cero, más o menos, poco más, el año cero. Bueno, pues cuando ya llegas a la caída del Imperio Romano, los bárbaros, que es el año 350 más o menos, había 30.000. La demografía que se ha ido al carajo. Cuando un país, la demografía va para abajo, esa es la más pérdida que tiene. Ahora se compensa con las migraciones, aunque crean otros problemas. Pero bueno, así está la cosa. Bueno, ya hemos visto esto. Y bueno, esta otra cosa también que hacían los romanos para distraer a la gente, pero esto era muy duro, porque a veces citaban ahí a los cristianos para que se comieran los animales o la pelea de los gladiadores, Esto era una cosa muy dura. Bueno, nos ha dado unas ideas sobre quién eran los espartanos, los atenienses y los romanos. Nos ha contado un poco y dice que los esclavos, la figura del esclavo no es rentable y que es una ruina. Bien, pero él sigue dando la vuelta al tema. Fijaros que dice, bueno, pero ¿quiénes son los primeros que han dicho la propiedad privada es un robo y el comercio es el instrumento? Bueno, pues se va a Judea, a Jerusalén y a la zona de Israel, del actual Israel. Bien, ya en los judeos tenían su religión, el judaísmo, y ya el que la propiedad privada empieza a parecer perniciosa es entre el pueblo judío. Dice, uno de sus profetas antiguos llamado Amós decía, malditos sean los que disfrutan en paz. Esto está escrito, malditos sean los que disfrutan en paz. Ya lo decía un profeta. Bueno, pero a comienzos del siglo I, Israel es la provincia más pobre y significante de Roma. Ni siquiera Jerusalén puede considerarse una ciudad populosa y próspera, ya que constituye un centro de peregrinación más semejante a como sería luego la Meca. Antes de que Tito los destruya, que fue en el año 70, les destruyó, el templo es la única fuente de ingresos propiamente dicha, merced al impuesto anual. Tenían un impuesto anual, por cada mayor de 20 años tenía que pagar una cantidad. Bueno, pero luego, y las mayores ofrendas, el mayor dinero lo tenían de las ofrendas del templo, que eran en dinero y en especie. En el templo trabajan unos 600 sacerdotes.
mientras desangran y descuartizan animales a gran velocidad. Yo he ido en Nepal, me acuerdo que fuimos a ver un templo, era taoísta a lo mejor, no me acuerdo, y allí me acuerdo que allá abajo al fondo había una fuente y había un señor que era el que cortaba las cabezas del cordero, de la gallina, o lo que sea, y las cabezas la gente pagaban para que la cortara y se la llevaban al dios que sea, no sé qué dios, Shiva o que sea, y el señor estaba con un cuchillo y manchado de sangre. Eso es lo que pasaba en Jerusalén, y había 600, había un montón de agua, y entonces ahí es donde Jesucristo entra con el látigo y se lía a tortas con todos. Bueno, vamos así. Ese era el negocio, pero quiero decir que eso ha existido después, lo he visto yo, y prácticamente, no voy a decir que sigue lo mismo, pero bueno, no. ¿Qué es lo que has visto tú? Yo he visto que había un templo donde había un señor que cortaba las cabezas de los animales y le pagaban por eso, y las cabezas les ofrecían al dios y los animales se quedaban para el templo, para los sacerdotes. Y lo mismo pasaba en Jerusalén en aquella época, era lo mismo. Pero no había un tío solo, había 600, era un negocio. Bueno, cada peregrino debía hacer una ofrenda, y para evacuar las excesivas cantidades de sangre, el altar estaba irrigado a ras de suelo por 34 cisternas, y el agua para limpieza llegaba por un acueducto. Era un problema de limpieza, que yo lo vi en aquel sitio, y en este sitio era lo mismo. Bueno, los judíos tenían 3 castas. Ahora vamos ya al meollo de la cuestión. ¿Quiénes eran? Los saduceos, que eran los sacerdotes del templo y otros. Los fariseos, que eran los comerciantes. Y los esenios, gente muy austera, que vivían en el desierto y fueron los primeros comunistas. Hubo unas guerras civiles entre ellos y los esenios perdieron, con lo cual les echaron al desierto, al Mar Muerto, cerca del Mar Muerto. La falta de mención a ellos en los evangelios, dice Escotado, es quizá la mejor prueba de que proporcionaron al nacimiento del cristianismo sus principales criterios. De ellos proviene la institución bautismal, o sea, ya tenían ellos bautismal, un vivo interés por los ángeles, la fe en una resurrección de la carne, el reparto obligatorio de todas las propiedades, consagrar los bienes a Dios, limitación del contacto sexual entre los esposos solo con fines procreativos, la costumbre de llamar ladrón al no comunista. Sus comunas tenían finalidades contemplativas, evitaban los placeres como si fuesen vicios, observan la abstinencia, se casan a desgana, etc. Necesitaban hacer abluciones con agua fría para descontaminarse. Por ejemplo, un esenio que era de un nivel más alto que otro, si pasaba 1,5 metros ya se contaminaba, tenía que ir a lavarse para descontaminarse. Bueno, eran así de raros y de puritanos. Por eso, aunque vivían en el desierto, pues había unos aljibes. Yo que he visto Petra, no sé si habéis visto Petra, me he preguntado allí, pero bueno, ¿y esta gente cómo coños tenía el agua? Bueno, pues oye, aunque vivas en el desierto, allí había recipientes, porque la ciudad de Petra, si la recorres, leches. Allí vivían por lo menos 30 o 40 mil personas, no era pequeña. Tenía hasta un anfiteatro romano. Bueno, luego la gente, aunque haya muy poca agua, no sé cómo se las apaña, pero la almacena. Bueno, entonces esta gente cumplía los principios y las leyes judías, que eran el quinto, no matar, el sexto, no fornicar, y el séptimo, no hurtar. Pero ellos dicen, esto de sexto, no hurtar, bueno, esto no puede ser, hay que tratar de evitar el no hurtar. Entonces, yo recuerdo una vez que he leído en algún sitio, no sé si es una anécdota histórica o no, que una vez estaba predicando un predicador, vosotros sois muy jóvenes, no los conocéis, pero había predicadores en la época de Semana Santa que iban a los pueblos y, joder, aterrorizaban a la gente, os lo digo de verdad, le metían un miedo a la leche, pecadores, que vais a ir al infierno, confesaros, horroroso, bueno, porque tenían una labia de nariz. Y uno de estos que estaba un día en un pueblo, pues resulta que hay un loco allí en el pueblo, el tonto podemos decir, se sube a un alto y dice, no le hagáis caso a ese predicador que os está engañando, no le hagáis caso de que os arrepintáis. Yo os digo que lo que tenéis que hacer es no pecar y os evitáis el trabajo de arrepentiros. Bueno, pues los esenios hicieron una cosa parecida, que dicen, ¿cómo que es esto de no hurtar? ¿Quién hurta? Y dicen ellos, hurtan los que compran y venden. Los comerciantes, ¿cómo? Cuando le compran, le roban al que le compran. Y cuando le venden, le roban al otro. ¿Y por qué lo hacen esto? ¿Para tener dinero? ¿Para tener propiedad privada? Pues ya está. Lo que hay que hacer es prohibida la propiedad privada, es un robo, y además el instrumento es el comercio. Y entonces dicen, no, el séptimo de no hurtar no, es prohibido. La propiedad privada es un robo, y el comercio prohibido porque es como robar.
¿Lo veis? Y por eso cambian el esto. Esto tiene mucha amiga, pero muchísima amiga. ¿Se ha parado? Sí. Vale. Juan Bautista estuvo en el desierto y se relacionó con los esenios. También Jesús estuvo bastante tiempo. Jesús de Nazaret, primo y 6 meses más joven que él, debió de tener también contacto con los esenios, aunque estuvo menos tiempo, por lo menos no hay tanta documentación. Habría que recordar también los llamados rollos del Mar Muerto. Habéis oído hablar de ellos. Esos son de los esenios. En síntesis, el cristianismo tiene solapes importantes con la religión que profesaban los esenios, pero no tan puritana o tan restrictiva como era la de los esenios, pero muy, muy parecido. Desde los esenios salen los ebionitas. Ebionitas son aquellos que solo adoran la pobreza. Ebionita en griego es pobreza, adorar la pobreza. Los nazarenos, seguidores de Jesús, los pobristas de Juan Bautista, etc. Bueno, y entonces hay frases que se dicen, aparecen en los evangelios, que dicen: malditos seáis los ricos que disfrutáis ya de vuestra felicidad. Eso está escrito en el Nuevo Testamento, y eso dicen que lo dijo Jesús. Y su hermano, dicen también que Santiago el mayor era hermano de Jesús, por lo menos yo lo que leo, dice: vosotros los ricos habéis vivido en delicias sobre la tierra, entregados a los placeres, y habéis engordado para el día de la matanza. Está escrito, no estoy diciendo nada raro. Pero la condena no corresponde tanto al rico tradicional como al nuevo rico, pues la riqueza de César no se pone nunca en duda. Esta es una característica de los comunistas: nunca ponen en duda al rico, sino al rico que viene de cuna, o que es noble, o que es rey. No, ponen en duda, critican al que ha ganado algo de dinero. Este ha ganado ¡ay, cómo lo habrá ganado! Se dice así. Jesús, careciendo de seguidores y ciertamente de una forma irónica, echó a todos del templo de Jerusalén diciendo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre la casa de comercio. Esa es la primera foto del primer tomo que tiene. Este capítulo en los evangelios va a llamarse la purificación del templo. Según es contado, realmente era un hombre que con 30 años se aparece allí y se lía con unos cables o unas cuerdas a dar leña a todos, y fue valiente porque nadie se atrevió con él, no le mataron de pura casualidad en ese momento. Eso es lo que pasó. Jesús también dice: no cabe servir a Dios y al dinero. Un rico solo entrará en el reino de los cielos si los camellos pasaran por el ojo de una aguja. Y es esto lo que se dijo. No empecemos con metáfora. No, se dijo esto. Tras fustigar a los mercaderes, el siguiente acto público de Jesús será el Sermón de la Montaña, donde enumera 4 categorías de elegidos: pobres de espíritu, humildes, afligidos y perseguidos por la justicia. Y esos van directamente enseguida al reino de los cielos. Si os ponéis a estudiar que es pobre de espíritu, tiene tela. Y perseguidos por la justicia, hombre, podrá ser un asesino a lo mejor. No lo sé, son cosas raras, pero está escrito. Lo prometido es que la muerte desaparecerá para siempre, y los últimos serán los primeros. ¿Qué dice con esto Jesús? Que los últimos son los primeros en entrar en el reino de los cielos. El pobre de espíritu, pues es el que no tiene nada, que no quiere trabajar, o como dice Escotado, el que piensa que nadie me quite la posibilidad de tener rencor y envidia al que tiene más que yo. Él lo interpreta así. También dice Jesús: quien ande preocupado por necesidades futuras blasfemia consciente o inconscientemente contra la divina providencia. Pone la parábola de los pájaros y los lirios del campo. No sé si habéis oído hablar de ello. No. Bueno, pues no, mirad a los pájaros y los lirios, que no se preocupan, y mira qué guapos visten y todo, y las flores. Es lo que dice esa parábola. Y luego también: buscad la justicia y todo lo demás se os dará por sobreabundancia. No os inquietéis por el mañana. Es lo que se dice. Bueno, y además al final acaba también con la parábola del vendimiador. ¿Esa tampoco la conocéis? Agua en la leche. Es que claro, no habéis leído nada. La parábola del vendimiador es que hay uno que tiene que vendimiar y se aparecen unos hombres cuando faltan 8 horas de trabajo. Oye, 1 dinar por las 8 horas, vale. Vienen cuando faltan 7, otro y dice: ¿cuánto queréis? 1 dinar por las 7. Y así va hasta que llegan con 1 hora solo y dice: ¿cuánto? 1 dinar por los 7. Total, que cuando va a pagar, empieza a pagar a los que han llegado más tarde. Y cuando ya llegan los últimos, dice: bueno, a nosotros nos pagarán más. Dice: no. Dice: pero bueno, me place dar a quien llegó el último tanto como a ti. ¿Acaso no tengo derecho a disponer de mis bienes como me plazca? ¿Acaso debes sentir envidia porque soy bueno? Y ahí como los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esta parábola la aplica lo mismo el cristianismo en esto
que le aplicaban lo mismo los soviets en Rusia, la misma. No, aquí se da a todos el mismo vale para que vaya al economato. Solo se da más vales a los que son del partido, nada más. Bueno, Escotado va ligando y va viendo la historia como está ligada. Bueno, siguen más cosas. Como Jesús no estableció nada en concreto respecto de la distribución de los bienes, esta se explica a través de los apóstoles, y teniendo por inminente el juicio final, porque la clave que se decía en aquel momento, estoy hablando cuando está Jesús predicando, dice: oiga, que el rico, ¿cómo va a entrar en el reino de los cielos? Como no se haga pobre, el juicio final viene a la vuelta de la esquina y le va a pillar, y ya lo que tiene que hacer es vender todo enseguida, repartirlo, y podrá entrar, porque es que está a la vuelta de la esquina. Llevamos 2000 años esperando que llegue el juicio final, no ha llegado, es una realidad. Esto, yo comprendo que otros no pueden escuchar esto, pero esto es una realidad. Un tal Ananías, que está escrito en los evangelios, un tal Ananías, de acuerdo con su mujer Safita, vendió una propiedad, reservó una parte en connivencia con su mujer y puso el resto a los pies de los apóstoles. O sea, se quedaron un poco, y dice, cuando va, le dice Pedro: Ananías, díjole entonces Pedro, ¿por qué ha llenado Satán tu corazón hasta el punto de mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del precio de tu campo? Ananías murió instantáneamente. Y luego Safita, cuando vino a preguntar por el marido, se lo contaron y también murió. Total, que esto producía un temor en los que lo oían tremendo. Quiere decir que la gente que tenía bienes y vendía, lo daba todo, se quedaba sin nada. Desde mediados del siglo I a mediados 3 millones de cristianos pusieron todos sus bienes a los pies de sus apóstoles, esperando con ello acelerar un juicio final donde los dedicados al comercio aguardarán la tortura llorando y gimiendo. Pero no ha llegado. Según Escotado, el cristianismo no se opuso a la esclavitud en la época romana, ni a su transformación en servidumbre en la Baja Edad Media. No, sencillamente dice: tú obedece, no te preocupes, que tú vas a entrar el primero en el reino de los cielos. Los padres. Vamos a ver, es que luego ha habido 3 padres, se llaman los patristas: San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín. Estos 3 son, fijaros que son prácticamente del mismo año, alrededor del año 400, todos, San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo. Esos son los padres más inteligentes que ha habido en el cristianismo, en el lado occidental. En el lado oriental hay otros 3 parecidos, no me acuerdo los nombres porque ya no quiero aprenderme más. Bueno, pues fijaros, ¿qué decían estos? Bueno, lo leo primero. Su formulación ejemplar, dentada sin discusión durante más de 1000 años, es que la compraventa perjudica por fuerza a alguno de los contratantes. Eso lo han estado diciendo. Aquellos lo dijeron en el año 400, más o menos, y según ellos siempre uno gana y otro pierde. Eso es falso. ¿Qué es eso de que uno gana? Todos hemos comprado una casa y la hemos vendido. ¿Y quién ha ganado? Todos. Amigo, pero es que en aquella época, cuando un patrista de estos, que era un hombre muy listo y muy sabio, decía: no, ahí hay uno que gana y otro que pierde, y por tanto no se puede hacer compras-ventas. Si no se puede hacer compras-ventas, el que lo haga no le ponga una multa de 100 euros, no, es que a usted le llevamos a la hoguera, porque la intolerancia que había en aquellos tiempos no era la de ahora. Ahora te pondrán una multa, no, pero en aquella época ibas a la hoguera. Bueno, pues como veis, estos padres, por eso decían que el comercio, según estos padres, todo comercio es mórbido, prohibido el comercio, totalmente prohibido, porque uno gana y uno pierde. Decían también otra cosa: si alguien, partían de una idea, la cantidad de patrimonio que hay en el mundo es fija. Si uno se coge un trozo, que es el rico, ya vaya, se lo está quitando a los demás. Pero no es cierto. El que crea riqueza está aumentando la cantidad de riqueza que hay en el mundo. Esto no lo entienden los comunistas. Y si Ivone Belarra tampoco lo entiende, esta que ha sido ministra, tú no sabes quién es. Bueno, esa no lo entiende tampoco. Bueno, es una que ha sido ministra. Bueno, os lo voy a leer un poco esto. Su formulación ejemplar aceptada sin discusión durante más de 1000 años es que la compraventa perjudica por alguna fuerza a alguno de los contratantes. Y es decir, uno gana y otro pierde. Y eso es falso. Según estos padres, todo comercio es mórbido. Como los bienes constituyen una magnitud fija, este es otro gran error. Cuantos más ricos haya, más pobres habrá. Y es mentira. Escotado siempre dice: cuantos más ricos haya, menos pobres habrá. Y si nos fijamos en este libro que estoy aquí apuntado, que se llama El Gran Escape, nos lo dice. Hemos pasado de una pobreza que había en el año 1800 aproximadamente del 84% de la miseria, ahora que estaremos a lo mejor en el 14%.
Dice, pero hay más desigualdades. Hablamos de Europa, ¿no? Del mundo, ahora a nivel mundial, 14, ya está pasando ahora el 14%, más o menos, ¿eh? Sí, sí. Ha sido un avance impresionante. Y dice, ¿y hay más desigualdades? Muchas más, sí, pero hay mucha menos hambre. Esto lo está diciendo que el premio Nobel, ¿eh? Bueno, como los bienes constituyen una magnitud fija, esto ya lo hemos dicho. San Ambrosio argumenta que la propiedad privada es una usurpación y que adquirir riqueza resulta imposible sin cometer injusticias. La caridad constituye un derecho de los pobres. Fijaros ya lo que dice. No, la caridad no, es un derecho de los pobres. Pues por su humillación recobran algo que les pertenece. San Jerónimo añade que el beneficio de algunos solo puede provenir del perjuicio sufrido por otros. En resumen, limosna es restitución. Fijaros la diferencia, ¿eh? Es restitución, es decir, cuando a uno le da limosna es restitución. A mí yo he estado discutiendo con uno cuando, por ejemplo, Amancio Ortega compraba aquí aparatos para luchar contra el cáncer y se los regalaba a los hospitales y me decían, eso señor no tiene derecho, es un sinvergüenza. Pero bueno, ¿por qué si ha pagado sus impuestos y además hace esto? No, porque lo que tiene que meterle es más impuestos. Pero joder, si ha pagado y además hace eso, que no soy yo capaz de hacer, mucho menos, ¿eh? Bueno, pues no lo entienden. Bueno, al empezar el siglo IV, las guerras civiles en Roma han creado una postración tan extensa que los súbditos pagarán cualquier precio por la concordia. Fíjate, estamos en el año 400. El edicto de Diocleciano, un tal Diocleciano, es curioso saberlo. Este hombre, es del año 301, estableció un edicto porque había tal hambre que, claro, los productos se vendían a unos precios que la gente no podía comprar, y estableció una lista, dice 1.300 productos, les vamos a poner un precio. Había reunido a una serie de gente y estableció la pena capital para quien lo incumpliera. Y dice, este es el precio que hay que venderlo. ¿Sabéis lo que pasó al día siguiente con esos 1.300 productos? Desaparecieron del mercado. ¿Quién lo hizo después a lo largo de la historia? En otro comunismo lo mismo, Robespierre. Puso lo mismo, una lista de precios, y al día siguiente todos desaparecieron. Y se mataron, y se liaron a matar gente, y tuvieron que dejar de matar gente porque no resolvían el problema. Es decir, no resuelves así el problema. Bueno, Diocleciano cree que, bueno, esto me lo salto ya. Constantino, esto después de Diocleciano en el año 301, Constantino persiguió mucho a los cristianos, pero Constantino ya estamos en el año, a final ya de 330 o por ahí, Entonces se reúne con el Papa Silvestre I de los cristianos y pone en marcha la cristianización del imperio con el edicto de Milán en el año 313. Se establece que el cristianismo hace un llamamiento a la santa, el cristianismo pasa a ser lo del imperio, la religión del imperio. Y entonces, claro, si el cristianismo pasa a ser la religión del imperio, el cristianismo, ¿qué dice? Hace un llamamiento a la santa pobreza y relega la crisis material a un asunto segundo. Aquí lo que tiene que ser es pobre todo el mundo, porque es que cómo vamos a ir al reino de los cielos, que además el fin del mundo viene enseguida, Fijaros que estamos hablando en el año 313, Y entonces, pues entonces, ¿qué ocurre? Que empieza ya la gente a hacer el trueque, las monedas ya empiezan a desaparecer, la gente no se puede mover, porque el que se mueve, ¿qué es eso de moverte? Ya le matan. El cristianismo se va metiendo ya en el Imperio Romano. Y ya entonces, ya en el año 476, ya ese es el final, como se encuentra el cristianismo, como se encuentra el Imperio Romano, con el cristianismo, que nada, para sobrevivir un poco el Imperio Romano, ¿sabes lo que hizo? Como había 50.000 templos de paganos y ya eran todos falsos, pues coño, les arrasaron a todos, les quitaron todo lo que tenían, y había oro, plata o brillantes, lo que sea, y con eso trapichearon otros 30 o 40 años el Imperio Romano. Bueno, y entonces nos vamos ya al Imperio Romano. Desaparece. ¿Cómo desaparece? Porque entran los bárbaros. Esto es también de unas películas de Hollywood, esto es también falso. O sea, es mentira que los bárbaros entraran así en las ciudades como unos salvajes tirando todo. ¿Por qué? Porque no valían para nada las ciudades, es que no había nada. Os lo leo. En el 476, Odoacro, que fue el primero que entró, acaba con el Imperio Romano, y al entrar en Roma siente tanto respeto por las instituciones republicanas que contemplará incluso restablecer el Senado. La urbe tiene 30.000 habitantes y el 80% son esclavos, 24.000. Hay 6.000 solo ciudadanos romanos. ¿Quién va a defender a Roma? Nadie.
Además están todos pasando más hambre. ¿Por qué creéis que hubo tantas? Que aquí tenemos en unas, ¿cómo se llaman estas? Como si fuera un caserío. Tenemos ahí una cerca, la Villa Romana. Sí. ¿Por qué hay que tener la Villa Romana? Los romanos, que eran un punto de gente, se escapaban, porque no podían vivir en Roma ni en las ciudades donde había impuestos. Se iban al campo a poder vivir, nada más. Por eso se han mantenido las villas romanas. Bueno, en realidad los bárbaros y no bárbaros padecen entonces grados parejos de analfabetismo, son muy parecidos. Hollywood no se ha cansado de presentar el fin del Imperio Occidental Romano como un evento súbito, donde ciudades prósperas son arrasadas por una horda de salvajes ajenos a lo que están destruyendo. Nada más lejos de la realidad, pues allí lo único que hay es pobreza, miseria, pobreza, nada más. Los bárbaros, bien, pero ¿qué pasa? Entra Odoacro, pero también entran otros bárbaros, Teodorico, y los dos empiezan a reñir entre ellos, también en Roma. Al final llegan a un arreglo y dicen, bueno, vamos a entenderlo y tal, y se entiende. Y dicen, vamos a celebrarlo y vamos a hacer una comida, y hace una comida. Pero fijaros cómo era. El Teodorico en esa comida le corta el cuello a Odoacro, a traición, ¿sabes? Total, que el que se pone de jefe enseguida es Teodorico. Y dice un decreto que dice fundamentalmente que el pueblo conservará vestimenta, como ellos eran muy pocos comparado con los que había allí, pues dice, conservará idioma, las leyes, las costumbres, libertad personal, y 2/3 de sus propiedades, y 2/3 de sus propiedades. ¿Y la tercera para quién? Para nosotros, dice. Los nuevos señores adjudican 1/3 de las tierras para ellos, además de hacerse con las mejores, exigieron prestaciones gratuitas y abundantes de trabajo. Y cada villano debía tener 3 días a la semana. Y de ahí procede, cuando entran estos bárbaros, que establecen que les den 3 días de trabajo, y luego ya en la época medieval aparecen los siervos que tienen que trabajar 3 días para el señor feudal. Ahora lo comentaremos. La transmisión de tierras solo es firme, desaparece, porque existe el pobrismo. Porque estos que hacen Teodorico, nada, se convierte al cristianismo, y entonces el cristianismo sigue lo mismo. ¿Y qué establece el cristianismo? Establece la pobreza, que es lo que es fundamental, porque si no, no vas al reino de los cielos, no entras. La transmisión de tierras solo es firme para donaciones a la iglesia, o a un rey o a un señor poderoso, pero ya no hay más transmisiones, las compraventas están prohibidas, no hay ni moneda. Los inmuebles rústicos y urbanos tienen en realidad muchos dueños, no pueden cambiarse por dinero o por otros bienes. La tierra se posee como una concesión. Las tribus nórdicas han heredado un estado de esclavos, es lo que han heredado. La iglesia empezó a codirigir el imperio incluso antes de que llegaran los bárbaros, como hemos dicho antes. Y ahora concibe la autarquía regional. La autarquía es el autoconsumo, como un camino más corto hacia la sociedad evangélica. Entonces empiezan a aparecer esto. Fijaros lo que es esto. Un señor feudal que tiene su castillo donde vive, unas tierras suyas donde le van a labrar los que viven aquí, que son los en principio esclavos, que les llamaban servus, que luego posteriormente pasan a ser siervos, pero son los que trabajan ahí. Y estos señores, para vivir, pues tienen también unas tierras, tienen que trabajar 3 días a la semana aquí, y las otras 4 trabajan en ello, y no se pueden ir de ahí, que si se van de ahí le pueden cazar y le pueden matar, Bueno, ahí tenemos los monasterios. Este es un señor feudal, pero lo mismo hay otros señores, es un monasterio, El monasterio tenía lo mismo, la iglesia con los monjes, y luego una zona propia del monasterio para los aperos. Solo que hay unas tierras y si había, por ejemplo, 100 frailes, pues alrededor habría unas 50 familias que eran las que trabajaban para el monasterio. Eran siervos también del monasterio, no podían irse a ningún otro sitio. Los monasterios, abadías, señores feudales, curtes, son centros de autoconsumo. Ellos viven solo del autoconsumo, nada más, Y como desaparece el comercio, porque decía San Pablo, que ya lo dijo, hacer negocios siempre quiere decir estafar. Ya lo habían dicho antes los 3 patristas, Luego San Pablo también lo volvió a repetir. Esto provoca que Europa, ¿qué pasa? No, los 3 patristas fueron posteriores. No, los 3 patristas fueron... bueno, sí, perdón, sí. Lo había dicho ya San Pablo, y los 3 patristas más todavía, sí, me he equivocado ahí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tú no tienes comercio y la gente vive aislada? Aquí, otro núcleo. No penséis la población que hay ahora, hay mucha menos población, aquello era un desastre. Además, la gente se moría de cualquier forma y pasaba más hambre que un lagarto cojo. Luego, aquello era una ruina. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no te mueves?
Pues que el campo se embosca, los caminos se emboscan, desaparecen. Fijaros, os voy a contar una anécdota. Tú conoces Esguevillas y hay una cañada que se llama por donde iban las ovejas. Yo esa cañada la he visto siempre como una pradera. ¿Qué ha pasado? Pues que ya no hay ovejas en el pueblo y por tanto ha dejado de ser una pradera. Hay solo un camino que se conserva para poder pasar y todo lo demás son árboles. Se han emboscado y eso pasó en Europa lo mismo. Entonces, no había tráfico, no había intercambio, pues nada. Es decir, la autarquía. Y hay que fijarse que en cualquier país, por ejemplo, un país como España, la cantidad de productos que tenemos que comprar de fuera para vivir con normalidad es increíble. O sea, que si nos quitaran todos los productos de fuera, lo notaríamos muchísimo, muchísimo. Por eso se ve cuando se hacen algunos y dicen, oye, no quiero que comercies con ese. Pues se nota muchísimo que no le llegan muchísimos productos que hacen falta. Bueno, luego, la Alta Edad Media, del siglo V al siglo XI, Europa prácticamente conscientemente, el ideal antimercantil, fueron 6 siglos de ¿qué? Si no hay compraventas, si no hay nadie tiene patrimonio, no se puede comprar y vender. ¿Qué es eso? Eso es comunismo. ¿Es un comunismo religioso? Sí. ¿Por qué? Porque es un comunismo para ir al cielo. No es para el partido político como en Rusia, pero que era para beneficio de los que estaban arriba, nada más. Sino que esto es para ir al cielo. Pero es un comunismo, no le demos vuelta. ¿Y qué produce el comunismo? Aquí lo tenemos, hambre y lepra. La cantidad de leproserías que había y el hambre, algunas habría, todos los años habría 6 o 7 y de vez en cuando alguna más grande. Y eso comían los que comían, porque los que no pertenecían al señor feudal, que no eran de la gleba, pues entonces esos vivían como los conejos por el bosque, como podían y morían de cualquier forma. Vean, os leo más. En el siglo XIII había en Inglaterra, en el siglo XIII, 500 leproserías. Luego pensar los miles que habría en el siglo VIII. La lepra es síntoma de falta de higiene. Además de la pobreza anterior, en estos siglos oscuros existió una era de monopolio sobre escritura, sin rastro de disidentes, y la iglesia, cada vez más poderosa, descubría las virtudes de localizar e importar grandes reliquias. ¿Quién escribía los monasterios? Solo escribían los curas que sabían. Entonces, ¿qué escribían? Pues solo de lo que les interesaba. ¿Qué querían ellos? Ir al cielo. Luego, pues de frailes, de santos, de cosas de santos y de religión, nada más. En el 730, algunas diócesis y abadías reparten a clérigos y frailes una cesta periódica de artículos aromáticos o pigmentos. Ahí hay comino, pimienta, canela y clavo. Es decir, ya las especias de allá de las Molucas ya estaban viniendo desde hacía mucho. Cuando se produce esta situación de la caída del Imperio Romano, pues siguen viniendo, pero muy pocas ya, pero a pesar de eso llegan algunas. En tiempos de Carlomagno, que por cierto era analfabeto, no sé si lo sabéis, un día estuve hablando con uno comiendo y él era de una asociación de podemos decir, de dar mayor gloria a Carlomagno y Carlomagno es de una ciudad de Alemania, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo ahora. Bueno, y entonces yo le dije, así muy suavemente, oye, he leído que Carlomagno era analfabeto, como que le clavé una puña y ya me retiré. O sea, hay que tener siempre mucho cuidado. Bueno, dice, con Carlomagno no hay propiedad privada y por tanto esta es intransmisible. No hay dinero. Hay tanta miseria que él tiene esclavos, que el que tiene esclavos no puede ni mantenerlos, y ya empieza a aparecer el siervo, porque llega un momento ya en que ya no pueden mantener a los esclavos, porque a los esclavos había que darles de comer, vestir y casa, y llega un momento que dice, no, ya no tengo ni para eso, apáñate, siervo, pero ser siervo vas a ser que me vas a trabajar 3 días a la semana para mí, los otros 4 para ti, y además aquí agarrado, y no te puedes ir, porque te puedo perseguir. Bueno, total que no puede mantener, y aparece el siervo, que para tener este calificativo necesita un nuevo rito. Es un homenaje del siervo al Señor, y si lo acepta, ayudándole a ponerse de pie y dándole un beso en la boca, le daban un beso en la boca, pasa el siervo a ser considerado como una persona, es decir, ya tiene carnet de identidad, y si no le hace eso, está fuera de y se está en el bosque, como un conejo, le pueden cazar igual que un conejo. En caso contrario, es como un conejo en el bosque. El siervo pasa a ser parte de la gleba del noble. No puede irse, debe trabajar 3 días, como hemos dicho.
como el derecho, y luego, y tiene entre otras cosas ayudarle en una guerra si la tiene, y el derecho de pernada, que también, Curiosamente, en Cataluña, Baleares y el Alto Aragón adoptó la forma más despreciable hasta 1486, cuando se produce la sentencia o un mando arbitral de Fernando el Católico eliminando dicha humillación que provocó una revuelta de los nobles catalanes. Si habéis visto la película de Isabel de Castilla y Fernando, pues era una serie, ahí esto lo trata muy bien, está bastante bien hecha esa, Bueno, luego hay brotes, a lo largo de la historia hay unos brotes de peste bubónica. La peste bubónica es las ratas de los barcos, es una peste muy mala. En el año 541 al 43 y en el 750 otra vez. ¿Y qué hace esto? Pues que mata gran cantidad de gente que se quedan sin gente, aquí en la parte de Europa. Pero ¿qué pasa en la peste esta? Que no se para, y llegó también a la parte oriental de allá a Alejandría, a Trípoli, a todos estos sitios, y allí mató al 50% de la gente, y aquellos tenían más nivel de vida, tenían más negocio porque comerciaban. Estos no comerciaban nada, estos pasaban autosuficiencia solo, ¿no? Entonces, a partir del siglo VIII, cuando los negocios han desaparecido en Europa, ningún escrito conservado añora ya al comerciante. La mirra y el incienso son imprescindibles para el ceremonial de castillos y templos, lo necesitaban. Y en el mundo autárquico que se vive, los aromáticos constituyen bienes de primera necesidad para la casta superior, los necesitan. Y la falta de dinero admisible o manufacturas competitivas para adquirirlo influirá en que hay alguna forma de comprarlo. Voy a hacer ahora un pequeño salto, que os voy a contar una historia de Venecia que os va a sorprender un poco. Mira, Venecia, curioso. Venecia, el río Po está por ahí, más o menos. Cuando entra Odoacro en Roma, bueno, pues ya se acabó el Imperio Romano, y ya las hordas que hay de bárbaros pues entran por todos los sitios. Esta gente que luego ya se transformó Venecia, vivían por aquí, en tierra. Pero claro, venían los bárbaros, y los bárbaros ¿qué hacían? Robar, nada más. Lo de robar, mira que ahora hay robos, Bueno, pues lo de robar viene de antes, Bueno, total que venían a robar. ¿Qué hacían ellos? Joder, tenían unas barquitas, pues se iban con las barquitas a la zona de Venecia, que eran 119 islas, muy insalubres, llenas de barro, pero tenían unas barcas para moverse que los otros no tenían, no les podían perseguir, se salvaban. Cuando ya se iban, volvían otra vez, pero otra vez venían otros a robarles, joder, y a matarles. Bueno, total que dice, oye, aquí lo que vamos a hacer es tener que irnos a estas islas, y lo hicieron, se fueron a las islas, y entonces por aquí tenían unas salinas, y con las salinas, como tenían unas barcas, pues empezaron a repartir sal, joder, y empezaban ya a tener trueques, intercambios, y incluso ya empezaba alguna moneda, porque monedas sobre todo de dirham y dinares del otro lado a veces aparecía. Bueno, pues esta gente empieza y se dan cuenta que el que tiene barcos, macho, le convierte en un barco de guerra, y los que no tienen eso no pueden hacer nada, se convierten en que son poderosos. Pero claro, ¿cómo vivimos ahí en esta? Fijaros lo que era, esto era un montón de islas, ¿no? ¿Cómo podemos vivir ahí? Es muy difícil. Pues bueno, luego siguieron comerciando, ya os dais cuenta que comerciaron con todo esto, con los barcos. Pero voy a deciros cómo construyeron Venecia. Fijaros, ¿sabéis? Venecia, como era barro, inventaron unos tacos de madera de unos 5 metros de alto, con una punta la afilaban y las clavaban a base de golpes en el barro, y la clavaban entera. Con lo cual, toda Venecia está apoyada en esos pivotes, no sé si lo sabéis. Bueno, hay unos 20 millones de pivotes, todas las ciudades, toda la ciudad, los palacios, todo está ahí. Bueno, fijaros qué belleza, ¿no? Pues todo sobre pivotes, y no se estropea, porque luego sobre los pivotes ponían unas maderas, como no hay oxígeno no se pudre, y luego ahí ponían las paredes, y por eso las ponían con muchos arcos y muchas columnas para que no pesaran demasiado, Bueno, y esta es Venecia, esta es San Marcos, bien, pero vamos a ver qué pasa. Hemos dicho al principio que la arqueología está descubriendo cosas. Bueno, pues resulta que ha habido unos pecios que han encontrado cerca de Venecia, en el cual se han puesto a estudiar los arqueólogos, y han encontrado ahí, pues han encontrado mucha seda, que había mucha seda, ese barco traía mucha seda, traía muchas especies, que era el oro de aquella época,
y traía muchos dirham y dinares. Joder. Y entonces los que están estudiando, ahora me duele cuando me levanto, los que están estudiando eso dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que venga un barco de, por ejemplo, de Trípoli o de Alejandría y traiga dirham, dinares? Entonces, fijaros, hay un tío, Mitchell McCormick, que es un catedrático de Harvard, que se pone a estudiar los orígenes de la economía europea. Un tío se pone a estudiar. Y entonces, este es el que está recogiendo todos esos datos de esos precios que han encontrado. Y aquí lo estudia muchísimo. Pero bueno, ¿qué podían llevar esos barcos de Venecia allá que traían luego todo esto? ¿Os lo imagináis? ¿No os lo imagináis? Pues ¿sabéis lo que llevaban? Jóvenes europeos, chicos y chicas, para venderlos como esclavos. Luego, los orígenes de la economía europea es la venta de esclavos de chicos y chicas europeos. Tiene coña la cosa. Por eso, cuando vayáis a Venecia y veáis esto, y veáis esto, y veáis eso, diréis, caramba, ¿esto con qué dinero se hizo? Pues se hizo con el que ganaban de las especies y con lo que ganaban sobre todo de los jóvenes, ¿eh? Porque además, cuando iban allí a Trípoli o a estos sitios, a Alejandría, les decían, oye, tráeme eunucos. ¿Dónde estaba la fábrica más importante de eunucos? En Venecia. Si se lo decís a un guía, seguro que le da un patatús. Pero hay que saber la historia, ¿eh? Bueno, este señor cuenta esto, pero no solo cuenta esto. Este señor, este gráfico le he sacado de aquí, ¿eh? Fijaros, siglo VIII se construyeron 12 iglesias, siglo IX, 23 en Venecia, ¿eh? Es una ciudad de 120.000 habitantes, 150. El siglo X, 22, 11, 22, y ya empieza a bajar. Ahí se construyeron unas 120 iglesias. Esos son los años del negocio de las especias y de los jóvenes vendidos como esclavos. Luego también todas esas iglesias se han construido con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque los negociantes que vivían ahí también eran religiosos y querían ir al cielo, y por tanto daban sus limonas el 9%, ¿eh? Y lo pagaban, ¿eh? Bueno, este libro, un día te pregunté, Elena, por teléfono, me ha costado, no sé cuánto me costó, vamos a imaginar 50 euros, y resulta que me meto y veo que en inglés resulta que vale 100 euros, y digo, pero hombre, ¿y esto cómo es posible? No puede ser. Y es que claro, tiene, porque me lo dice Escotado luego, porque Escotado se ha leído, este libro es del año 2003 o 2004, ¿eh? Bueno, Escotado le ha leído, y entonces me habla también de otros datos que no me vienen aquí, que ahora los voy a comentar, ¿eh? La versión inglesa tiene más datos. Tiene más datos, claro, pero yo ya no sé leer inglés y no puedo leerlo, ¿eh? Bueno, entonces ya hemos visto lo que hacían los venecianos, ¿no? Mira, esto lo pongo ahí. Mira, lo que por cierto, mira, esto lo he descubierto también, os lo digo. Esta parte central no son eslavos, lo he descubierto este año pasando por el Danubio. Son eslavos, estos y estos. ¿De dónde cogían a los jóvenes esos sobre todo, ¿eh? De esta zona, y estos de aquí también lo cogían los alemanes y luego lo traían a vender a los venecianos para que lo llevaran, ¿eh? Y entonces, como estos se llamaban eslavos, de ahí procede la palabra esclavo. Es una palabra muy posterior a cuando hablamos de la época de los griegos, ¿eh? Muy posterior, ¿eh? Bueno, bien. Luego estábamos viendo que los señores feudales necesitaban incienso, necesitaban mirra, necesitaban todo esto y se lo daban a la gente. ¿Y de dónde sacaban el dinero? Pues la única forma de sacar dinero era porque no tenían productos de nada. Para poderlo comprar tenían que coger esclavos, cautivos, cogían por cualquier lado, porque lo sabía, por el campo, había gente que vivía, le trincaban, aunque fuera un noble, le trincaban y ya la gente para allá iba. Pero había mercado de esto, no solamente en Venecia, en Roma había un mercado grandísimo, también. La novedad de momento son reatas de cautivos libres
formadas por niños y adolescentes de ambos sexos, es decir, el mercado de esclavos se transforma en el mercado de cautivos. Tanto en las costas como tierra adentro, toda Europa es un coto para ojeadores y tratantes de este tipo de caza, aunque la zona más mencionada sea el oscuro, aunque rebosante depósito humano de los principados eslavos, ese que os he contado, de la parte de Macedonia y todo eso. La saca en los Balcanes se mantendrá durante 3 siglos, del 700 al 1000, más o menos. De ahí procede la palabra esclavo. Recordad que en el 714, según fuentes árabes, el 714, los musulmanes al entrar en España se llevaron no menos de 30.000 jóvenes de ambos sexos a pie desde allí hasta Siria. Esto está escrito en los textos árabes, 30.000 se los llevaban como esclavos para venderlos. Era lo que había en aquella época. En el 796 el futuro emperador Carlomagno puso a la venta 1/3 del pueblo sajón, amparándose en el hecho de que no se ha bautizado aún, que no eran cristianos todavía. Recordad que su palacio en Aquisgrán, esa es la palabra que no me salía, tiene como principal partida de gasto el incienso, y todo es para matar los malos olores. Iba a decir una cosa que se me ha olvidado ahora mismo. Se me ha olvidado, es igual. Gran parte del tráfico de esclavos europeos es realizado por Venecia. Sí, mira, a veces el Papa decía a los venecianos: oye, no se os ocurra vender cristianos como esclavos. Y los venecianos decían: no. Pero vendían a todo lo que pillaban, Bueno, gran parte del tráfico de esclavos europeos se realizaron por Venecia. Génova también, pero Venecia era el más importante. Y como el mundo árabe necesitaba para sus harenes numerosos eunucos, esto es lo que justifica que los talleres de castración han aparecido tiempos atrás en Venecia. ¿Quién financia tantos palacios e iglesias en Venecia? Bueno, pues esto es así. La historia es como es. Pero, bueno, en ese libro también hay la segunda parte que os quiero comentar. Resulta que el señor el McCormick no se le ocurre otra cosa a este americano que lo siguiente: coge todos los libros desde el siglo VI al siglo XII que se han producido en Europa y los digitaliza. Y al digitalizarlo, coge y empieza a hacer preguntas, y dice: en el siglo V, ¿cuántas veces aparece la palabra negociato? Dice: aparece 10.000 veces en todo eso que ha hecho. En el siglo VI dice: la palabra siervo 27 millones, la palabra amo otros millones, en la palabra ladrón otros montones de millones, negociato 669 veces. Ha disminuido un montón, La palabra lucro ninguna, remuneración ninguna. En el siglo IX hemos pasado del 6 al 9. ¿Cuántas veces aparece la palabra negociato? 13 veces. En el siglo X, es un siglo más, aparece la palabra negociado 113 veces. Parece ser que en el siglo X la palabra negociado empieza a recuperarse. ¿Y qué dice McCormick entonces de esto? Dice: las palabras relacionadas con el comercio han desaparecido. De esos siglos, del 6 al 12, han desaparecido. Son blasfemias, innombrables. Y Escotado, ¿qué deduce? Que lo que ha hecho McCormick en la Edad Media no había propiedad privada y que tampoco comercio. Se está cumpliendo la santa pobreza. Por tanto, lo que había era una sociedad comunista. Es decir, hubo unos casi 1000 años de comunismo religioso, que fue el cristianismo. Oye, ¿y cómo salimos? ¿Cómo sale? Bueno, el origen de la economía empieza así, pero ¿cómo logra al final salir Europa de todo esto? Bueno, pues según cuenta Escotado, dice que los que vivían en la gleba, que vivían del Señor, se dieron cuenta de que aquello era un desastre de vida, y entonces cambiaron de parecer y empezaron a escaparse, se escaparon. En la Baja Edad Media hay siervos que deciden, jugándose la vida, dejar de la gleba y tratar de vivir de otra forma. Crean caravanas acorazadas entre padres, hermanos, hijos, soldados, etc., y empiezan a llevar productos de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que aquí hay mucho de esto y allí no hay nada. Entonces dicen: le llevo y allí nos dan esto que viene para esto. Y hacen intercambio, empiezan a dar intercambios. ¿Y lo hacen con qué? Pero van armados, porque saben que se van jugando la vida, porque si le van a detener, les van a cortar el cuello. Entonces llevan armas, porque están incumpliendo las normas vigentes que prohíben todo comercio. Son como bandoleros, y de una forma similar hace la gente de las costas. Los de las costas hacen lo mismo, empiezan a moverse de una otra a otra con unas barcas, y empezando a realizar un comercio de cabotaje, que por supuesto también está prohibido. Este germen del comercio es el germen de desbrozar caminos para realizar transportes. Claro, si se van moviendo, dicen: oye, primero vamos a hacer sendas,
pero luego ya vamos a hacer cargos para llevar más cantidad, y esto es lo que hace. Entonces aparece gente que se dedica a hacer monedas también. Dicen, hombre, voy a hacer monedas porque encuentran una mina, y ¿qué pasa con estas monedas? Que pagan a la gente, y la gente lo recibe, lo acepta. O sea, tiene que aceptarlo. Dice, no, a mí si me das un trozo de hierro como los espartanos, no le quiero. Pero si me das una moneda de hierro, de plata, de oro, esa sí que la quiero. Y me pagas mi sueldo, oye, perfecto. Y eso incentiva mucho a la gente a trabajar. Se necesitan herreros para maquinaria nueva, herramientas, armas. Se necesitan carpinteros para construir carretas. Se necesitan guarnicioneros, pastores, leñadores. Al final, todos necesitan un lugar seguro donde trabajar, vivir, tener familia. Es decir, aparecen los burgos. Estos son los burgos. Así aparecen los burgos. Que enseguida empiezan a fortificarse. Es la única forma, porque claro, no se fían tampoco de todos los que están. Todos tratan de robar. Se meten ahí y se protegen. Y se pasa a pertenecer al burgo cuando resides un año y un día, y la primera mención escrita de burgueses aparece en el año 1007. Bueno, pero el burgo, que puede ser pequeño, luego ya aparece una iglesia, porque son gente religiosa y también pagan a la iglesia, al diezmo, porque la iglesia sigue cobrando los diezmos y primicias, y cuando se queda pequeño entra más gente, y el burgo, ¿qué hace? Más burgo, más gente. Pero es que incluso llega un momento en que hasta los señores feudales se dan cuenta que es un negocio y crean burgos. Y dice, no, aquí puedes vivir, me pagas algo y ya está, y yo lo protejo esto. Y así va la cosa avanzando. Todos los habitantes de la ciudad de mercado son inicialmente siervos. Los obreros y los comerciantes quieren sacudirse la servidumbre de que traían. Sin embargo, a veces vienen algunos que eran artesanos, que vivían en casamatas o chozas contiguas a una abadía. Algunos tenían un poco más de categoría dentro del noble o de un monasterio. Y en fin, hacia el año 1000 aparecen ya las primeras menciones a matrimonios entre hombres de negocios y aristócrata. Una chica que os lo leo, dice: un evento escandaloso donde el nuevo rico asume invariablemente las deudas de su familia política. Debe casarse muy lejos del territorio donde nació para borrar el estigma de su gleba, y su esposa tiene invariablemente un padre arruinado. Carga pues con el desprecio y las potenciales humillaciones de sus superiores por cuna. Es decir, pero se van casando y lo aceptan, y además ya todo el mundo va aceptando a que esta gente que se mueva. Los nobles les gusta que les lleven productos, y la iglesia le interesa que le lleven productos y que le paguen los impuestos, le paguen el impuesto del diezmo, porque con eso construyen las iglesias. Las iglesias románicas, ¿con qué se construyen? Pues lo que ganaba esta gente, que ganaban de todo, también cogían cautivos, esto se lo llevaban a los venecianos, el negocio le llevaban eso. Mira, hay un caso, el Goderico de Finchale, algo posterior a Carlomagno, un joven que deserta de la gleba y se pone a vagar por playas buscando restos de naufragio. Se convierte en un magnate en el Canal de la Mancha, se hizo multimillonario el tío con eso, pero es tocado por la gracia divina y dice: va, lo que estoy haciendo, si no entro en el reino de los cielos de ninguna forma. Y dice: no, esto no puede ser. Y dice: ni hablar, regala todo a los pobres y se convierte en un ermitaño y empieza a hacer milagros que le acaban llevando a los altares como San Goderico. Es así, la gente, o sea, se hace rico, pero luego se da cuenta que no entra en el reino de los cielos y dice: ay, lo vendo. Bueno, el desarrollo de la ruta entre el Báltico y el Mar Negro está en el origen de Brujas, una ciudad acuática como Venecia, luego otras como Gante, Amberes, etc. Pero esto sigue avanzando. Los burgos, aparecen las monedas en circulación, aparecen nuevas innovaciones. En el siglo XI aparece el notario, alguien que articula el acceso de profesionales a propiedades, alguien que hace un documento que ya le hace reconocer que aquello es de él. Así, y esa figura del notario aparece. Luego aparece la letra de cambio para ciertos pagos. Aparece la contabilidad de partida doble, que eso es un gran avance, Lo inventó un monje. No sé si esto vino de Asia, no lo he estudiado, pero es una cosa muy importante. Aparecen luego sociedades autogobernadas como la Hansa. Habéis oído de las sociedades hanseáticas en el norte de Finlandia, Noruega, pues eran una serie de ciudades que tenían una serie de personas que eran las que les cobraban una comisión nada más, pero lo aceptaban todos, y funcionó esto durante unos 200 años por lo menos, y con mucho intercambio y mucha riqueza. La gente ganaba mucho, pero no, nada más que había un porcentaje. El que hacía podemos decir, como notario, podemos decir, pues ese cobraba un porcentaje, nada más. Tenía una serie de gente a su servicio, claro. Bueno, aparece la escuela de Salamanca también, y luego ya aparecen los protestantes de Lutero y la Contrarreforma. Claro, daros cuenta que
que con esto los ricos siguen sin entrar en el reino de los cielos, todavía no entran. Y entonces aparece Lutero ya en 1517. ¿Y qué dice? Dice, no. Lo que dicen los luteranos fundamentales es, no, los cristianos, si somos buenos trabajadores y tal, claro, y hacemos dinero, pues es una prueba de que somos buenos, podemos entrar en el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué tienen que decir los otros cristianos, los que luego llamamos católicos? Dice, claro, no podemos seguir así, esto de que no puede ser, y hacen el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento, pues lo que en el fondo dice, escotado, es que bendice de que el rico también puede entrar. Pero si esto yo lo he preguntado a uno que estuvo hablando del Concilio de Trento, oye, ¿es cierto esto? Ni puta idea, o sea, que no lo sabía, y entonces, y escotado, sin embargo, este tío se ha leído todo, todo, y dice, esto lo han cambiado ahí en el Concilio de Trento. Pero si yo le pregunto ahora, no lo sabe. Bueno, pero ahí se cambió. Bueno, existen luego, os he cansado ya, ¿queréis que corte o qué hago? Ya vamos acabando. Sí, yo ya voy acabando, ya me queda muy poquito. Claro, venga. Las cruzadas, escotado las desmistifica totalmente. Muy gracioso, muy sencillo. Lo leo y es: ¿quién sale ganando con las cruzadas? Venecia. Por eso es uno de los negociantes. Venecia, ¿qué pasa? Una de las cruzadas que lleva, bueno, ahora lo comento. Y Génova también, y Pisa, y disponen de barcos y crédito, y por eso son los que las priman. En el año 1095, el emperador de Bizancio pide ayuda a Europa para defenderse de la presión turca. Hubo tanta prisa en ayudarle que una muchedumbre en la cruzada de los pobres salieron hacia Jerusalén corriendo. Iban dirigidos por Pedro el Ermitaño y un tal Walter el Sin Céntimo. Murieron todos por el camino, o sea, unos inútiles. Bueno, total que la cruzada militar al final salió en el año 1098, 3 años más tarde. Sale un contingente militar, los árabes son derrotados, Jerusalén pasa a ser reino cristiano, independientemente de Bizancio. Matan a todos a excepción del visir y 6 ministros que pagan su rescate en oro. Os cuento lo que pone escotado. Matan a todos, es que antes no había tolerancia de nada, Luego aparecen otras 2 escuadras, con mucho más pena que el gole, dice escotado, no valían para nada. Luego la cuarta cruzada, de 1202 a 1204, inofensiva para los islámicos y ruinosa para Constantinopla. ¿Qué hicieron? Pues resulta que lo que hicieron fue esto, asaltar Constantinopla. ¿Quién iba mandando ahí? Sobre todo los de Venecia. Arrasaron, la asaltaron y se apoderaron de todo. ¿Habéis oído hablar que ¿cómo se llama? De San Marcos, la catedral de San Marcos tiene 4 caballos, que no son los originales están guardados. Esos, los originales, eran de Constantinopla, del hipódromo, se los trajeron ellos, y son esos, Bueno, en el 1212 hay otra cruzada, la de los niños. Esta ya es de risa, parece mentira. Un pastorcillo, Esteban de Cloyes, dirige la parte francesa, pero con 12 años, y un alemán, Nicolás de Colonia, con solo 10 años, dirige otro grupo similar. Y era que habían dicho, veían todos, los niños son los que van a conquistar otra vez Jerusalén, y además el mar se les va a abrir y van a ir directos hasta allí. Y así bajaron por toda Europa, hasta Niza, toda esa zona, y cuando llegaron allí, bueno, ya se habían muerto por el camino muchos, el mar pues no se abrió para que fueran andando a Jerusalén, murieron muchos en el camino, en los barcos, y luego al final vendidos en el mercado de Bagdad como esclavos. Y poco más tarde, Inocencio III convoca la quinta cruzada militar, que es otro fracaso. Por deciros una cosa, a partir de esta época el asunto de las reliquias es preponderante. Alfonso de Valdés, secretario de Carlos V, en carta fechada en 1526, dice: el prepucio de Cristo lo he visto yo personalmente en Roma, en Burgos y en Amberes. Al parecer existen total de 14 ejemplares, y tan solo en Francia hay ya 500 dientes del niño Jesús. En muchos lugares se conserva la leche de la Virgen y en otros las plumas del Espíritu Santo. Y esto está escrito, por uno que era secretario de Carlos V. Este hombre escotado del descubrimiento de América no entra a estudiar gran cosa. Escuetamente dice, muy resumido digo, en 1400 de la España descubre un continente inmenso que va desde el polo norte al sur, totalmente habitado y con gente muy primitiva que no conoce la rueda y ha estado aislado del resto del mundo durante 15.000 años. Allí no estaban las especias que los españoles iban buscando, pero en 100 años se dedican a explorar aquellas tierras ignotas e infinitas, y lo hacen de una forma privada,
aunque son acuerdos firmados con la corona española. Prácticamente los 300 años que estuvieron españoles, en América no hubo ejércitos profesionales, como ocurrió en Europa y Asia. Hubo actos criticables, como en cualquier choque de civilizaciones tan dispares, pero el comportamiento de la corona española con los indígenas fue de una gran humanidad y dictando leyes favorables a los indígenas que no ha ocurrido en ningún otro sitio a lo largo de la historia universal. Esto sí que lo dice muy claramente. Es decir, ha sido un caso único, diferente y singular en términos generales. No estudia más y no habla más. Bien, y ya entonces dice de cómo el cristianismo dejó de ser pobrista. Pues fijaros, porque cuando vienen los protestantes dice, no, los ricos pueden entrar al reino de los cielos, pero rompen muchos esquemas. Pero no creáis que el hilo, vamos al hilo conductor otra vez descotado. La propiedad privada es un robo y el comercio es el instrumento. Y entonces dice, ¿es que dejaron de pensar en eso? Pues no, señor. Los luteranos también. Y os cuento dos casos que son muy famosos. Son muy famosos. Este es uno, el de Thomas Müntzer. Thomas Müntzer es un pastor protestante que se separó de la ciudad de Milhausen, en la ciudad de Milhausen. Sustituye el ayuntamiento por la Liga Divina Eterna y proclama que ha llegado el día de la ira, cuya meta es el exterminio del rico. Así lo decía, caudillo que se enfrenta con campesinos a los nobles. ¿Qué pasó? Que Lutero dijo, la Iglesia Católica se ha cogido montones de riqueza, hay que quitársela porque es un robo. Y entonces los campesinos que pasaban más hambre que un lagarto cojo se ponen y asaltan los monasterios y las iglesias. Pero ya según pasan al lado de un palacio, de un noble, de un castillo, pues también le roban, y le roban todo. Y le dicen a Lutero, oye Lutero, que les has asaltado, pero nos vienen a robar a nosotros. Dice, no, eso está mal, a por ellos. Y entonces los nobles forman una liga luterana y se enfrentan a estos. ¿Quién va al jefe? ¿Quién va al frente de esos pobres campesinos que van con gallas e ilusionados con que van al cielo directo? Pues el tal Thomas Müntzer, este pastor, que se cree que va a salvar. Y al final, pues claro, les dicen, oye, que no tenéis nada que hacer, les derrotan y le cogen a este escondido en un pajar y le tratan de cobarde, y al final todo ha sido asombrosamente fácil y rápido para resolver este tema. Y Lutero escribe un panfleto contra las hordas asesinas y ladrones, es decir, a esos que se creían que iban con la justicia robando todo, pues les llama hordas de asesinas y ladrones. Este es uno, pero luego hay otro que es un ejemplo muy claro, que es en la catedral de Münster. No sé si tú conoces Münster, es una ciudad, un burgo amurallado muy bonito, y en una de las iglesias están colgadas estas tres canastas. Yo leí un libro de este, tengo hasta una conferencia preparada de este, son los anabatistas. Los anabatistas, ¿qué querían decir? No, eso de bautizarte de niño ni hablar, hay que bautizarse de mayor, y por tanto mientras no te bautices de mayor, nada, no eres cristiano. Bien, este es en 1534 y le permite instalarse por vías democráticas en la ciudad de Münster, que solo tiene unos 10.000 habitantes. Es un burgo imperial bien fortificado. El máximo jefe es un sastre holandés de Leiden, un sastre pero con mucho pico, holandés, que va allí y al final había antes un sacerdote, pero ese desaparece porque muere y entonces este se queda de jefe. De verbo fácil y buena presencia, declara el advenimiento de los últimos días. Manda quemar registros, eso sí que lo hacen enseguida, para que nadie diga que es propiedad de algo, inmobiliarios, archivos, notariales y demás escritos. Convierte a Münster en el reino de la Nueva Jerusalén y lanza un edicto, dice: llegó el momento de vivir el amor mutuo, la perfecta igualdad y la filantropía. Queda abolido entre nosotros, por el poder del amor y la comunidad, todo aquello que hasta ahora había servido al provecho egoísta y la propiedad privada. Por ejemplo, comprar y vender, prohibido; trabajar por salario, prohibido; cobrar interés también; comer y beber del sudor de los pobres, todo. Y entonces dice un momento, tenía un consejo de ciudad, dice, oye, tenía una mujer, y dice, yo no puedo tener más mujeres. Y claro, los otros, este siempre iba con uno muy alto, con una espada, que a cualquiera y tal le cortaban el cuello, pero por nada, Entonces los otros le dicen, vamos a estudiar. Y dicen, sí, hombre, claro que puedes tener. Se puso un harén de 16 mujeres. Pero llega un momento que una de ellas, al cabo de un tiempo, dice, oye, mira, que a mí esto de 1 para 16, como que no me toca nada, Y dice que yo no quiero. ¿Ah, sí? Pues muy bien, vale. A la plaza todos, de Münster, Y en la plaza de Münster pone allí a las 15 mujeres y a la otra y todos los que quedan allí. Estaban rodeados porque le estaban asediando, Y dice, mira, esta se quiere ir.
la voy a demostrar lo que la va a pasar por irse. Pone ahí, la pone, y el que tiene la espada grandote, y les dice a las otras 15, ojo con cerrar los ojos, esto está así, y la corta al cuello. Bueno, resulta que la mata, para que veáis qué tipo de gente eran así. En el reino de él se montó un harén, como hemos dicho, y pues en su reino todo era terror, indescriptible orgías, y las mujeres fueron declaradas comunes como el resto de los bienes. Era así. Duró año y medio, se resistieron dentro de las murallas del burgo. Sin embargo, Leiden, en los sótanos de su palacio obispal, tenía reservas para alimentar a su corte medio año, mientras el resto del burgo pasaba todo el invierno viviendo del canibalismo. Al final, bueno, les cogieron a los 3 jefados, a este y a otros 2, y les pasaron en estas cestas por ahí, y al final las 3 cestas las han quedado colgadas de una iglesia allí, como prueba de la historia. Y lo último ya es, y el comunismo desaparece, porque después de estos, bueno, hubo más, pero pues esto del hilo conductor de quién dice que la propiedad privada es un robo y que el comercio es un instrumento, pues es que sigue la cosa. Y entonces vamos a la Revolución Francesa. ¿Y para qué es la Revolución Francesa? También la desmistifica. Hace poco ha sido la Revolución Francesa. Bueno, francesa. ¡Oh, la Revolución Francesa! Es fiesta nacional, ¿vale? Bueno, después de la derrota contra Inglaterra y que ha perdido todas sus posesiones en América, resulta que Francia está en la bancarrota. El rey francés llama a la nobleza, la iglesia y los burgueses. Fijaros, son la nobleza, la iglesia y los burgueses, para hacer frente a la situación económica. Los terceros, los burgueses, dicen que deben pagar también los 2 primeros, porque solo pagaban ellos, La iglesia no va a pagar la iglesia, y los nobles, oigan, que ellos son nobles, ¿vale? Pero estos se resisten y no quieren. Y ahí se produce el cambio, el golpe. La asamblea constituyente se deshace y se proclama la nueva comuna, y se declara: cuando la patria está en peligro, todo le pertenece a la comuna. Y la plana mayor son 4. Estos son los 4 de la revolución: Marat, Herbert, por Robespierre y Roux, que es el cura comunista. En septiembre de 1793, el fiscal general de la República, el tal Herbert, hace una ley diciendo que saca adelante la ley de sospechosos, un texto singular en la historia del derecho, porque reprime crímenes contra la libertad sin tipificarlos. O sea, fíjate tú. Y porque además, atendiendo a motivos de urgencia, permite excluir pruebas testificales y documentales. Pues entonces, si a un juicio no van pruebas documentales testificales, eso no puede ser un juicio. Bueno, pues este era el fiscal general. Hasta junio de 1794 se instala el reino del terror, y ahí se cargan a unos 30 o 40 mil personas, sobre todo con la guillotina. Así, y además los mataban a muchos de ellos en una plaza que es curiosa, la llaman la Plaza de la Concordia. Entonces, la llamaban así también. Bueno, el cura Roux y sus seguidores, conocimos como enrabiados, se suicidó. Se suicidó con un cuchillo en el calzón, porque iba a ir también al patíbulo. Bueno, profesan un abierto hedionismo, un abierto pobreza a tope. Llega el día de la restitución, está siempre diciendo el cura esto. Los ricos han engordado para el día de la matanza, que lo había dicho el Santiago. Y la espiral de precios se combate confiscando comestibles. También pasó por la guillotina, al igual que Herbert también, y el Robespierre. Y Robespierre también pasó por la guillotina. Este Robespierre fue el que hizo el decreto de 1000 productos para que el precio, y al día siguiente desaparecieron. Y el tal Marat, que era el cuarto, le fue asesinado por una chica. Bueno, la Revolución Francesa permite seguir con lujo de detalle como un llamamiento a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Desemboca en grados crecientes de tiranía, discriminación y fratricidio. La Revolución Francesa adora a Esparta. Lo dice Escotado. Si alguien es capaz de leer del texto de la Revolución Francesa, verá cómo adoran a Esparta y a Licurgo. Se desprecia a Atenas y a Solón, es decir, es comunista. La prueba definitiva de la anterior es que además hay otro hombre, es la existencia de François Noël Babet. Yo me he metido en internet a conocer a este hombre, y este existe, y cuentan mucho de él. Aunque hijo de campesino humilde, es inteligente y un gran activista que intentará alzar en armas en 1796 para instalar en Francia una sociedad comunista con el terror que fuera necesario. Fracasa antes de empezar a ser descubierto por un topo del entonces general Bonaparte. Le juzgan y condenan a muerte, y alegará el día de la vista oral. Fijaros lo que dice: solo se le acusa de resistir a la opresión como Jesús el Galileo, que predicó la igualdad
y Licurgo, que se exilió para no ser sacrificado por aquellos a quienes benefició. Es decir, dice que la Revolución Francesa fue una revolución comunista como la poca un pino y nada más, fundamentalmente. Bueno, pues ya os he contado todo y ya está. Muy bien. No sé si os ha... A mí me vale la pena contar.